Saludos desde Nicolás Romero, Estado de México, para el mundo. El día de hoy tenemos la posibilidad de presentarles nuestro tercer programa de esta serie de materiales informativos que estamos dando con la única intención de informar, de enseñar y de tratar de hacer que tú reflexiones y que también nos des tu punto de vista. Mi nombre es Eduardo Barrios, soy su cordial presentador y amigo. También tenemos el apoyo muy fuerte, muy importante de nuestro amigo Jorge Jiménez. Saludos, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jesús, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad, estamos pasando este momento difícil de la pandemia del COVID, pero lo estamos tratando de hacer más ameno. Y esta clase de actividades nos permiten tener esa opción, no solamente de estar en el ocio, sino también buscando información. Y bueno, les vamos a dar el título del día de hoy de nuestro programa será Las mascotas que se quedan en casa. De verdad es importante entender que pues a nosotros nos están sugiriendo quédate en casa, pero tenemos que ser, la intención del programa, para decirlo más claro, la intención del programa es concientizarnos y pensar en todo lo que está pasando con nosotros ahorita y analicemos si esas mismas cosas pueden estar pasando con nuestras mascotas. ¿Ok? Bueno, quisiera dar una pequeña reflexión sobre el tema, principalmente debido a que es importante reconocer a nuestras mascotas como seres vivos, ¿sí? Y no utilizarlos únicamente como objetos o como algo de moda, porque desafortunadamente eso es lo que en ocasiones ocurre, ¿sí? Debemos de entender que las mascotas sienten y tienen necesidades. Debemos de hacer placentera la vida de las mascotas. Dice un pequeño dicho o un pequeño pensamiento que vemos a los pájaros enjaulados y los hacemos o los vemos como unos locos, pero en realidad solamente están viviendo su vida. Eso es algo increíble. Muchas veces vemos que están brincando de un lugar a otro, pero no entendemos que ellos de alguna forma hacen su vida y crecen intentando vivirla de la mejor manera. Pero bueno. Hermano, ¿puedo claro que sí, algo? hermano. Para eso estamos. Adelante, hermano, dime. ¿Te imaginas tú como humano te sientes estresado? ¿Te imaginas cómo los animales se han de sentir? Ponte en su lugar de ellos. Sí, ahora nos llamó mucho la atención este punto, este tema. Les voy a explicar por qué. Porque a nosotros nos pidieron ya más o menos, ¿qué será? Hace 3 meses, Jorge. En marzo, en el mes de marzo, nos pidieron quédate en casa. No salgas. Finales de marzo, casi a todos nos pidieron quedarnos en casa y no salir. ¿Sí? Llevamos abril, mayo y una parte de junio, y la parte final de marzo. Y nosotros ya nos sentimos fatales, chicos. Ya nos sentimos muy mal. Nosotros tenemos a nuestras mascotas viviendo así y debemos de concientizarnos y pensar que ellos merecen una mejor vida. Bien, vamos a pasar a un pequeño video que tenemos para que hagamos un poquito de conciencia, pero también para entender esto del quédate en casa, por qué se da y cuáles son los beneficios de quedarse en casa, ¿sí? Vamos a este pequeño video y regresamos.
Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa. Gobierno de México. ¡Ya son vacaciones! ¡Todos a empacar! Espera, no estamos de vacaciones. Hay que quedarnos en casa para frenar al coronavirus. Así cuidas la salud de tu familia y de los demás. Si vamos a otros lugares, podemos contagiarnos o contagiar a otros, como pasó en Italia. Por eso, playas, balnearios y hoteles están cerrados. Debemos ayudar para que la epidemia pase más rápido. Y así podremos disfrutar nuestro hermoso país. Pero hoy, quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, pues nuevamente estamos aquí, estamos gustosos de seguir aquí en el programa. Y bien, Jorge, ya vimos este pequeño video que habla sobre quédate en casa. Jorge, háblame un poquito de este programa, de cuál es la intención, cuál es realmente la intención, Jorge, de este programa. ¿Qué busca? Principalmente, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues el programa Quédate en Casa fue impulsado por el gobierno federal con la intención de proteger tu salud y la de los demás. Esa es la intención principal, proteger tu salud. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De esta pandemia, ¿no? De esta pandemia del COVID-19. ¿Cuál es la intención entonces principal? Proteger tu salud, evitando ¿qué, Jorge? Que salgas a la calle. Evitando salir a la calle y contagiarte, ¿cierto? Así es. Ahora, este programa tiene obviamente varios puntos. Uno de ellos que sí puede salir a la calle. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar para salir a la calle, Jorge? El uso de cubrebocas, el uso de guantes, careta, gel antibacterial. La pregunta es, Jorge, distancia. ¿podemos salir toda la familia como habitualmente lo hacíamos? No, de preferencia una sola persona. ¿Eso con qué finalidad? Para la finalidad de no contagiar a más personas. No contagiar a más personas, sí, muy cierto. O no ser contagiado, ¿no? Y obviamente contagiar a tu familia. Ahora, en el caso hospitalario, Jorge, ¿cuál es el beneficio del Quédate en Casa? ¿O qué busca el programa Quédate en Casa para los hospitales? ¿Te acuerdas un poquito de esta parte de lo que es la saturación? Parece que tenemos un poquito de problemas, pero bueno, básicamente lo que busca el programa es evitar la saturación de los hospitales, evitarla a toda costa. La intención es de que si llegas a estar tú infectado o tener algún problema, pues de alguna forma tú puedas ser atendido correctamente, ¿sí? Y pues haya espacios suficiente para tu atención. Eso es básicamente lo que está buscando esto de Quédate en Casa. Relativamente es eso. No es otra cosa más que eso. Bueno, hermano, platicábamos un poquito. Ahora, ¿cómo podemos nosotros observar o cómo podemos nosotros identificar cuando tenemos a nuestras mascotas con un problema, pues por así decirlo, por quedarnos en casa? Pues los animales sufren estrés, hermano. ¿Qué otro detalle podemos encontrar, Jorge? Se alteran muy rápido, entran en depresión. Bien, yo por ejemplo en el caso de los animales es fácil observar cuando un animal tiene, una mascota, para marcarlo mejor.
cuando una mascota tiene algún problema de esta índole. Y es que desafortunadamente vamos a encontrar que de repente el perrito se anda siguiendo la cola, ¿no? Ese puede ser uno de ellos. Los gatos regularmente, ¿qué es lo que hacen, Jorge? Los gatos se golpean la cabeza contra la pared. Sí, es muy regular que los gatos se acerquen y se empiecen a topetear con la pared. Sí. Fíjense nada más un caso, las aves, los pájaros, la mayoría de los pájaros, cuando se sienten muy mal, se sienten muy estresados, empiezan a golpear la jaula. Y no crean que no es una intención de escaparse o liberarse. Sencillamente ellos tienen esa necesidad para no sentir esa enfermedad, ese ¿No puedo decir algo? Sí, claro que sí. Es una forma de sacar el estrés que sienten ellos. Exactamente, es una forma de sacar el estrés. En el caso de los peces, fíjense que los peces también sufren estrés. En el caso de los peces es muy extraño, pero ellos tienden a bajar a lo más profundo de la pecera y colocarse en una esquina y estar nadando sobre ella, sobre esa esquinita, ¿sí? Y ahí no se mueven. Exactamente, o se van a las esquinas y no se mueven de ahí, ¿sí? Esa es una forma de ellos demostrar su estrés. Ahora, como bien lo dices, hablamos de estrés, hablamos de animales con fatiga, ¿sí? Hablamos de animales que van a tener algunos síntomas de que empiezan a ser obesos también los animales, ¿sí? Los animales empiezan a engordar. Vamos a encontrar también que por desfortuna, por así decirlo, por un mal cuidado a las mascotas, también las mascotas pueden fallecer, pueden morir, ¿sí? Pueden perder la vida. Y eso digamos que es el caso más grave, ¿no, mi buen Jorge? Sí. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pues no dejan de comer, dejan de tomar agua, empiezan a entrar en la tristeza. Sobre todo esa parte que es increíble, pero ellos lo hacen porque ya no sienten ganas de vivir, y es esa parte de dejar de comer y dejar de tomar agua, que como bien lo marcas, Jorge, tienes mucha razón. ¿Te imaginas si su dueño fallece, la mascota también lo siente? Sí, y se han dado casos en los que las mascotas viajan, Jorge, y se quedan en el espacio donde falleció su mascota, su dueño. Su dueño. En el cementerio. O también ocurre, déjame decirte, que se colocan en ciertos lugares donde su dueño casi siempre se encontraba, ¿sí? Por ahí tenemos algunas películas muy famosas de Hollywood que hablan de este tema, que las mascotas llegan a ese lugar o hacen la rutina que tenían haciendo con su dueño, pero obviamente pues ya el dueño ya no regresa porque el dueño ya falleció, y las mascotas terminan muriendo de tristeza, porque ellos también sienten, y eso es una realidad. Yo todavía tengo, muchas personas a mí me han dicho que los animales no piensan, pero yo todavía tengo mis dudas, Tengo mis dudas, y la verdad es que yo creo que no solamente son racionales y piensan y actúan sobre estímulos, no, yo creo que sí piensan. Yo creo que sí piensan y tienen sentimientos muy notables, muy arraigados. Por eso es importante que nosotros los consideremos. Hermano, que sobre ese tema me decían que las mascotas no tenían sentimientos, y yo creo que sí tienen. Exacto. Yo también estoy consciente, hay muchos estudios que han hecho, pero yo creo por algunas actitudes. Por ejemplo, el perro se sube al puente, ¿sí? El perro se sube al puente. Hermano, fíjate que en ese tema voy a decir algo. Son más inteligentes que los seres humanos. Sí, porque ellos están buscando su bienestar. Ellos saben que el subirse al puente va a evitar
que los atropellen. ¿Cierto o no? A que los... Esa es una realidad. Eso es una realidad y eso es algo que es muy cierto. Los animales sí piensan. No. Con tal de no subir el puente se cruza la calle. El ser humano es lo que hace. Según para evitar tiempos, ¿no? Recortar tiempos. Pero bueno, son cosas que pasan y que a veces no entendemos, cómo nosotros no podemos comprender y ellos sí lo comprenden muy bien y lo llevan a la perfección. Ellos sí razonan, ¿sí? Jorge, amigo, háblanos un poco sobre la definición de empatía. ¿Qué quiere decir empatía? ¿Y por qué hablar de empatía en este tema? Bueno, empatía es como un ejemplo, ¿no? Que te pongas en el lugar del perro. Así es. Si él está estresado, si tú estás estresado, imagínate tu perro. Sí, y por eso hacíamos nosotros mención del quédate en casa. A nosotros nos obligaron a quedarnos en casa. Sí, a muchos de nosotros nos dijeron, ¿saben qué? Y sobre todo los que tenemos alguna clase de enfermedad, pues tenemos que quedarnos en casa para evitar el contagio. Ahora sí, me decías, hermano, en cuanto a referencia de las enfermedades crónicas. Pues te decía que son varios tipos de enfermedades, ¿no? Sí. Pues bueno, eso también puede ocurrir. Fíjate, hermano, que también voy a tocar este tema, que las personas que tienen VIH son más susceptibles a sufrir este tipo de epidemias. ¿Por qué? Sí. Porque sus defensas están muy bajas. Se contagian más fácil, ¿no? Sí, así es. Bien, las mascotas no son susceptibles, sobre todo los perros y los gatos no son susceptibles al coronavirus, ¿eh? También ellos se pueden enfermar y de hecho, si recordamos bien, algunos estudios hablan de que las mascotas o algunos animales, por ejemplo en el caso de los murciélagos, fueron los que traían este virus y lo trasplantaron o mandaron, o fue, no sé, fue de forma sin intención, pero que el virus directamente llegó al ser humano y por esto ha sido un problema, sobre todo esta gran epidemia. Hermano, fíjate en lo que te voy a decir. Se pensó eso porque en China se vende mucho el murciélago. Así es. Pero este coronavirus también le puede dar a los perros, a los gatos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les hacía hincapié el detalle de sanitizar los pies, los zapatos cada vez que entremos, para evitar que los perros se contagien y de esa forma ellos nos contagien a nosotros. De la calle. Y es que mira, desafortunadamente nosotros los mexicanos tenemos tenemos arraigado es un defectito, un tic, no lo puedo decir, no sé cómo poder decirlo, pero es escupir, tendemos a escupir mucho al suelo. Entonces, ¿sí? Fíjate que sí. El virus se transporta en la saliva, ¿sí? Y entonces, de alguna forma, eso nos afecta completamente. Por eso hablábamos de la empatía, tener empatía con las mascotas, pensar en ellos como seres vivos, como animales que sienten, y pensar en que deben de tener también una vida placentera, y que pues si nosotros ya entendemos que quédate en casa no es tan placentero, pues debemos empatizar más con ellos, ¿no? Imagínate, para ellos decirle quédate encerrado. Así es. Sí, imposible. Y bueno, imagínate ellos, en el caso de los zoológicos, animales que son salvajes en muchos tiempos son capturados y los llevan a una jaula. Vivir en espacios, en extensiones muy grandes y de repente pasar a una jaula, que es lo que también ocurría en los circos, es muy estresante y muchos animales no sobreviven de eso. Algunos se adaptan, ¿no? Como hablábamos de la adaptación, a la adaptación. Un punto de vista. ¿Qué crees que está pasando?
con los animales que están encerrados. Están perdiendo mucho peso, pierden peso estando encerrados también. Así es. Pero eso es por lo que tú decías, ¿no? Que muchos animales dejan de comer, son capturados y dejan de comer. Y luego también hay algunos otros casos, como en el caso de algunos pericos, que lo que hacen es que les dan de comer balines para que pesen y no puedan volar. Ay, santo. Obviamente los contamina y pues los mata. Ay, no, pero eso es muy triste, hermano, ¿no? Y eso es muy triste. Son muchas causas, son muchos detalles. También es importante también decirlo que pues, a veces a los animales no les conviene tanto que uno los libere. Y eso es porque desafortunadamente ya se acostumbraron a vivir en la jaula y nosotros le acercamos el alimento. Entonces ellos, sobre todo los que nacen ya enjaulados, pues no saben cómo conseguir su alimento. Y pues básicamente como que ya perdieron esa práctica, ¿no? Como así que tú es. los enseñas y pierden esa práctica, o sea, Así les olvida como un ser humano, ¿no? Y entonces, sí, se les olvida que tienen que buscar el alimento, y desafortunadamente también mueren, ya sea por que son capturados fácilmente por algunos depredadores, o sencillamente pues mueren de hambre porque no se pueden alimentar, ¿sí? Esto en el caso de los animales que ya viven enjaulados, que toda su vida han tenido su alimento. También ocurre muchas veces con los animales, los perros, los gatos, también ocurre con eso. Hay un caso que a mí me queda muy claro, que es el de la ballena Keiko, que es que incluso le hicieron una película. Esta ballena se encontraba aquí en un centro de, pues se puede decir, de recreación, que ahora se llama Six Flags, anteriormente se llamaba Reino Aventura. Esta ballena pues hacía alguna serie de maniobras, hacía alguna serie de no sé, de actividades. Hermano, ¿puedo dar mi punto de vista? ¿Era una ballena o un delfín? No, era una ballena. Esta ballena... es que yo conocí a un delfín que pues bueno, hacía lo mismo. Puede ser. En este caso, Jorge, la ballena fue liberada y como muchas otras ballenas empezó a viajar. Pero su problema de ella es que ella nunca hizo un viaje por el cambio de clima, ¿sí? Porque ellas tienen que buscar ciertos espacios para aclimatarse mejor, tener un mejor clima, y entonces tienen que viajar de cierto lugar a otro. Es decir, no lo hizo y murió congelada, y eso es algo muy triste porque era una ballena que era muy querida, no solamente aquí en México, porque para hacer ese proceso de poder liberarla, tuvieron que llevarla a Estados Unidos y trabajar mucho con ella, pero aún así la ballena no sobrevivió a su primer invierno. Es que lo mismo, hermano, ¿por qué te digo que es lo mismo? Porque ya estaba adaptado a ese parque de diversiones, ya estaba acostumbrada a vivir ahí. Claro, y aunque en el parque de diversiones se le daba toda la atención, también el área para una ballena asesina de estas orcas era muy pequeño, y entonces por eso buscaban la liberación. Y era mejor, pero pues como tú dices, es que ya estaba adaptado hacia ese parque. No pudo hacer ese traslado a otros lugares, no lo pudo hacer, y desafortunadamente murió congelada. Entonces, para que vean que tampoco no es tan fácil liberar a los animales. Y es lo que pasa mucho con los animalitos que tenemos desde pequeños en casa, y después ya no los queremos y los vamos y los abandonamos. Muchos de esos animalitos mueren atropellados, o mueren en el intento, hasta por los otros mismos perros, otros mismos gatos, mueren. ¿Puedo tomar un tema? ¿Sí? Que en el caso, por ejemplo, de los tigres, cuando los liberan les ponen un chip para saber dónde están, en qué condiciones están. Claro. Eso es una buena opción, pero eso siempre y cuando el animal... Porque muchos...
Sí, pero eso te decía que es cuando un animal está en cautiverio o es libre, por alguna razón lo capturan, pero lo vuelven a dejar en libertad. Entonces ocupan ese momento para colocarle el chip, para también identificarlo, sobre todo cuando son animales en peligro de extinción, es decir, que ya quedan muy pocos. Entonces eso lo hacen para atender. Es lo que iba. Sí, entonces estos animales de alguna forma son protegidos y se les está dando una supervisión, tal vez no diaria, o se les está monitoreando, no diario, pero sí se les está monitoreando para saber cuáles son sus condiciones de vida. Bien, hermanito. A través del chip y saber dónde anda. Así es, para eso es el chip, Jorge, ¿cuáles pueden ser, cómo podemos nosotros tomar algunas acciones para lograr que su vida de las mascotas sea lo más placentera, lo mejor posible? Pues sacarlo a pasear al parque, no estarnos dejando tiempo tanto encerrado, porque pues también él tiene necesidades. Así es. Comprarle una pelota, un hueso para que juegue. Bien, lo primero que platicábamos Jorge y yo era de que nosotros hacíamos mención a que invitábamos a las personas a ir a algunos lugares y adoptar a una mascota. Antes de comprar, yo de verdad les recomiendo adoptar a una mascota. Hay animalitos muy bellos que han sido abandonados y que son muy nobles y que se pueden adaptar rápidamente a una casa. Entonces, adoptar a una mascota es algo que nosotros les recomendamos. Número 1. Número 2, también tomemos en cuenta los espacios que tenemos en nuestras casas para el tipo de mascota que vamos a adoptar, porque si es una casa pequeña y queremos tener un San Bernardo o un gran danés, sería ilógico, porque no solamente le estaremos causando un problema a ellos, sino también nos estaremos causando un problema a nosotros. Entonces, por ese lado también la invitación es que seamos conscientes en los espacios que tenemos. Sí, lo que yo les voy a decir, y sinceramente, no adopten un león. Si tienen una casa pequeña, no vayan a adoptar un león o un tigre. No, y desafortunadamente se ha visto, o tal vez no es que los adopten, sino sencillamente los compran por clandestinidad y después ya no saben qué hacer. Eso es mercado negro, y si van a adoptar, mejor en una asociación que esté registrada ante la Asociación de Animales. Pues bien, hacíamos mención de que estábamos dando la opción de que se pueda adoptar a una mascota. Hay muchas mascotas en estas asociaciones que requieren de una casa y es muy importante concientizar también los espacios en donde va a vivir esa mascota, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otras opciones nos puedes dar, Jorge? Que no los abandonen en la calle después de que se aburren, no los abandonen en la calle. Es increíble, ves muchos perros abandonados en la calle. Otro caso que también es lamentable, que tienen a sus mascotas y regularmente los suben a la azotea y pues los animales mueren o terminan muy lastimados por el sol o las inclemencias, ¿no? Uh-huh. No se pueden cubrir del sol, de la lluvia, y hasta de la misma noche no se pueden cubrir. No, hay muchos que mueren de hipotermia por el frío. Así es. Entonces, de alguna forma, eso también nosotros pues aconsejamos que tengamos mucho cuidado y que seamos conscientes de lo que estamos haciendo al nosotros adquirir una mascota. Primero preguntémonos si nosotros pudimos cumplir con el cuidado de las mascotas, porque no solamente es tenerlo, es alimentarlo, ¿sí? De ahí ya surge un pequeño problema, porque muchas veces la alimentación es precaria. Pero bueno, imaginemos que en el mejor de los casos se puede alimentar, pero también tiene que ir al doctor, tiene que ir al veterinario, ¿sí? Sí. Recibir sus vacunas. Claro.
Y como yo les decía hace un rato, buscar la forma de que el lugar a donde va a estar con nosotros sea un lugar amplio en donde él se pueda desplazar y no se sienta tan sofocado. Es decir, no lo voy a tener con una cadena, ¿sí? No lo voy a amarrar. Tratar de liberarlo para que el perro pueda estar caminando por todos lados, el gato. En este caso los peces, también hacemos un llamado. La otra opción es que vayas con una asociación y que la asociación determine en una visita domiciliaria si cumples con los requisitos o no. Claro, esa es factible y es muy buena. La otra, hermano, en el caso de los peces, es importante buscar una pecera lo más grande posible para que el pez se pueda desplazar en toda esta pecera y no pequeños espacios minúsculos que no le van a permitir moverse. Decía que en el caso de los hámster, estos ratoncitos, estos cuyos, debemos de tener una limpieza extrema, debido a que pueden ser también, eso puede tener nos podemos ser propensos a algunas clases de infecciones al no estar limpiando. Tan solo los gallos, las gallinas, pueden tener algunos parásitos que nos pueden afectar. ¿Mande? ¿Puedo decir algo sobre ese tema? Sí, claro que sí. Sus orines huelen muy mal de esos ratoncitos. Pueden ser un foco de infección, muchachos. Entonces no solamente es proteger la vida de los animales, de las mascotas, sino también a proteger nuestra vida. Por eso debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que realmente va a representar tener una mascota. Seamos empáticos y entendamos que si a nosotros no nos gusta, chicos, quedarnos en casa, una mascota no es un Una mascota no es un juguete, como bien lo acaba de decir Jorge. Pero quiero comentar algo, que si a nosotros no nos gusta quedarnos en casa, imagínense ellos. Quiero finalizar agradeciéndote nuevamente por tu intervención, Jorge. Creo que cada vez hemos tenido mejores afluencias. El día de hoy, pues gracias a estos programas nos permitimos hacer este tercer programa y agradecemos mucho el apoyo de todos ustedes. Si ustedes tienen algún tema de su interés, háganoslo saber, ya sea en el perfil de Jorge Jiménez o en mi perfil de Chus Barrios. Con todo gusto nosotros podemos atender esos temas, podemos buscar información y podemos, ¿por qué no?, realizar ese proyecto. ¿Cuál sería tu última recomendación, Jorge? Y pues bueno, nuevamente, como te lo decía, agradecerte tu participación. ¿Cuál sería tu aportación final, Jorge? Pues que cuidemos de nuestras mascotas, porque son parte de nuestra vida. Ok. Bueno, pues como les decía yo, recordemos que son seres vivos y que son parte de nuestra vida, son también parte de nuestra familia, y que si nosotros decidimos tenerlos, también debemos respetar sus espacios y debemos respetarlos. Agradezco mucho su atención, muchachos, se los agradezco mucho de verdad. Seguimos a sus órdenes y esperen el próximo programa. También vamos a tener una gran sorpresa. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco mucho y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Sí, gracias a ti.